La oportunidad que huele a pólvora dulce la ciudad amanecía con esa luz impaciente que no perdona los secretos. Entraba por las rendijas de los edificios, rebotaba en vidrios pulidos y caía a los pies de los que apuraban el primer café. Valeria Cortés subió los últimos peldaños del rascacielos Vargas Media como quien asciende a una iglesia donde Dios viste traje. Llevaba un portafolio delgado, el currículum limpio y un temblor antiguo metido en el pecho, el temblor de los que aprendieron a sostenerse con la verdad, cuando la verdad te deja sola. El labio olía a menta y a tinta recién impresa. En el muro de mármol una pantalla repetía, en silencio, titulares que ella misma habría escrito en otra vida en corrupción, contratos, desapariciones. Perdió un segundo mirando la palabra desaparecido, como si al mover los labios pudiera devolverle peso. Entonces recordó por qué estaba ahí en una entrevista para asistente ejecutiva del hombre que soñaba con el país y se permitía decirlo en voz alta a Emiliano Vargas, magnate, filántropo, rostro sin sombra frente a las cámaras. Señorita Cortés, ¿verdad? La recibió una mujer de blazer azul en él. La espera. El ascensor subió despacio, con música que no pedía permiso. Valeria miró su reflejo en el acero pulido en ojos de quien ha visto más noches que días, labios que no aprendieron la sonrisa social. Se acomodó el cabello detrás de la oreja, un gesto que su padre le decía que la hacía parecer segura. No te desarmes frente al poder, Vali. El poder necesita pies. Eso dijo la última vez que la abrazó antes de salir a una investigación que no tuvo regreso. Las puertas se abrieron en el piso 42. El silencio aquí era distinto, pesado, exacto. Un tapete invisible bajo cada paso. La asistente tocó 2 veces y, sin esperar, abrió. La oficina era un rectángulo de vidrio suspendido sobre la ciudad. Desde ahí, todo parecía obediente. Emiliano Vargas no estaba detrás del escritorio. Estaba de pie, junto a la ventana, con una taza en la mano. No miraba el horizonte. ¿Lo medían cuando se volvió? Lo primero que sorprendía eran los ojos grises, no por frialdad, sino por hábito de ver lejos. La voz le salió baja, no para decir, sino para no despertar lo que duerme en los demás. Señorita Cortés, dijo, como si pronunciar el apellido fuese abrir una carpeta conocida. Siéntese, por favor. No hubo apretón de manos. El gesto mínimo de la cabeza sustituyó la cercanía. Valeria se sentó sin rozar el respaldo, con la espalda recta de las que aprendieron que la dignidad empieza por la columna. Él volvió a colocar la taza en el borde de la mesa, con precisión de relojero. He leído su trabajo, dijo, sobre todo sus piezas de investigación en El Faro. Tiene una forma de preguntar que no humilla. Eso se aprecia en un oficio que ha confundido audacia con crueldad. Valeria sostuvo la mirada. La alabanza estaba limpia, sin azúcar. Gracias, dejé El Faro cuando cayó. El verbo que seguía siempre era el mismo mataron. Optó por el eufemismo. Cuando la vida cambió de sitio, lo sé, contestó Emiliano, sin teatralidad. Lamento lo de su padre. El nombre no apareció, tampoco los detalles. Un lo sé así es un guante que no aprieta, pero no olvida su tamaño. El puesto, continuó, no es administrativo. No para mí, Ann. Necesito a alguien que entienda la delicadeza del poder aunque camine entre egos sin hacerse daño. Que escuche más de lo que habla, que traduzca silencios. En la mesa, frente a él, había una carpeta delgada. Ann no la abrió. La mantenía ahí como se mantiene una pistola descargada en recordatorio. No amenaza. ¿Y qué espera de mí exactamente?, preguntó ella. Discernimiento. Y lealtad, a lo demás se aprende. Valeria tragó saliva. El eco de las 2 palabras le recorrió la espalda. La última vez que alguien le pidió lealtad, su padre todavía respiraba. ¿A quién?, se oyó diciendo. ¿A usted? ¿A la empresa? ¿A una idea? Una comisura de la boca de Emiliano se iluminó apenas. No sonrió, admitió que la pregunta le gustaba. Una idea no sostiene la noche, dijo. Las personas, si Ann le pido lealtad a la honestidad del trabajo que vamos a hacer aquí, lo demás, mi nombre, esta vista, no sirve cuando el teléfono arde. Se inclinó hacia ella sin invadirla y encendió un proyector. En la pared, imágenes rápidas en salas de redacción, foros de debate,
campañas sociales, clínicas patrocinadas, eran fotos pensadas para convencer sin empalagar. Quiero construir un medio más lento, dijo a uno que no grite. Uno que llegue tarde si hace falta. Pero que llegue con verdad, a usted sabe de eso. Valeria respiró por la nariz. El elogio, otra vez, sin azúcar. La intuición le dijo que este hombre sabía el peso exacto de cada palabra que soltaba. Nada por reflejo. El sol cambió de ángulo. La luz entró a la sala y dibujó un borde dorado sobre el perfil de Emiliano. Valeria notó el detalle mínimo, una cicatriz finísima en la muñeca. La clase de marca que la vida hace cuando uno aprende a detener un desastre. Quiso preguntarle por la herida y calló. Había aprendido a no confundir curiosidad con prisa. ¿Por qué yo? Porque no se desarma cuando la miran, respondió él. Y porque no pretende gustar. La respuesta la golpeó en un sitio blando. Se vio a sí misma en el ascensor, reacomodando el cabello como cuando su padre vivía. Se vio, sobre todo, negándose a llorar cuando trajeron la caja con los papeles de la investigación incompleta. Aún así, preguntó, ¿qué sabe de mí, realmente? Emiliano no miró a la pantalla, la miró Eigela, que perdió algo irreemplazable. Y que desde entonces no ha aceptado que la vida pueda darle algo distinto a la verdad. A la sala quedó quieta. Afuera, un helicóptero cortó el aire. Adentro, el silencio bajó 1 grado. Valeria supo que el cuerpo había empezado a temblar, pero por dentro. Le voy a decir algo indecoroso para una entrevista, continuó él. No confío en los que quieren salvarme. Confío en los que entienden que a veces no hay nada que salvar. Hubo un destello de humor en la última línea. Una sombra de ternura que no parecía suya. Valeria se permitió un gesto, apoyó los dedos sobre el borde de la mesa, como si tocara piano. ¿Cuál sería mi primer día hoy, si quiere? Esta noche tenemos una mesa con directores de 3 países. No necesito que hable, necesito que mire. La asistente entró, silenciosa, y dejó 2 cafés. Valeria acercó el suyo. El aroma la abofeteó con un recuerdo en el café del diario donde trabajó, la taza con grietas, los chistes malos a las 2 de la mañana, la voz de su padre riéndose de su obsesión por los adjetivos. Un golpe seco en la memoria a no alargues las cosas con adornos. La verdad entra desnuda. Vali, ¿tiene preguntas para mí? Dijo Emiliano en muchas. Han demasiadas. ¿Por qué ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esa cicatriz? ¿Por qué el rumor de que su esposa no murió como dijeron? ¿Por qué el miedo que de pronto le sudaba en la nuca? Dijo la más útil. ¿Qué lo enfurece? La negligencia y la estupidez asociada al poder. ¿Y qué lo entristece? Ahí tardó más en miró, por primera vez, hacia el vidrio, como si el horizonte tuviera permiso de contestar. La gente que confunde afecto con deuda en el aire quedó tibio. Valeria cerró el portafolio. No estaba buscando un trabajo. Estaba buscando un lugar donde su respiración no pareciera un ruido Ankisaki. Quizá con este hombre que hablaba despacio como los que ya han gritado demasiado. ¿Acepta? Preguntó él, sin urgencia. Acepto, dijo, y escuchó su propia voz, como si la pronunciara otra mujer. Firmaron documentos que no retenían nada del alma. Los papeles legales son cortinas detrás. Siempre hay otra escena. Cuando la asistente salió, Emiliano recogió la taza vacía. Hay una cosa más, dijo. No me gustan los teléfonos en la mesa, ni las frases prefabricadas, ni la prensa que hace preguntas para exhibirse. Si quiere quedarse, cuide mi tiempo. ¿Y el suyo? Valeria asintió. Se levantó y el borde de su falda rozó la mesa. El Rose sonó como suena un fósforo antes de encender. No sabía por qué pensó en su padre justo entonces, diciendo que a veces una entrevista no empieza con la primera pregunta, sino con el primer silencio bien puesto. Cruzaron juntos el pasillo. Él caminaba a un ritmo que invitaba a no tropezar. En el ascensor, de vuelta al nivel de la redacción, la imagen de ambos se reflejó en el acero en una doble exposición de luz y sombra sobre un mismo cuerpo de ciudad. Por un instante, el mundo los confundiría con una pareja. Por un instante, ella imaginó que todo podía ser tan simple como aceptar el cuidado de un hombre herido. Después, el ascensor se abrió y el ruido volvió a tener dientes. La redacción era un océano en pantallas,
titulares mudos, gente tecleando como si el tiempo se acabara cada 10 minutos. Emiliano se detuvo a observar el mapa de la pared donde alguien había clavado alfileres sobre tragedias. Esto se mueve sin nosotros, dijo. La diferencia está en cómo contamos el movimiento. Valeria sintió que, sin permiso, una calma rara le bajaba por los hombros. Mirarán, ese sería su primer mandato. Aprender a ver cómo se ve cuando uno sabe qué mirar, también es escoger qué no mirar. Antes de despedirse, él añadió, no olvide traer mañana algo que la ayude a recordar quién era antes de tener empleo. Cualquier cosa sirve si no está en venta. Tengo un cuaderno, dijo. No lo publico, solo lo escribo. Mejor, respondió, y se alejó con paso uniforme. Cuando Valeria salió a la calle, la luz había cambiado de carácter. El viento tenía filo de tarde. Cruzó el bulevar sin prisa. En la esquina, un vendedor ambulante ofrecía flores de papel. Compró una roja y se la guardó entre las páginas del cuaderno, como quien guarda fuego. Esa noche, en su habitación, abrió una caja donde guardaba 3 cosas que nunca enseñaba. Una fotografía de su padre con una sonrisa cansada. Una bala inert, regalo cruel de un policía que afirmó que había sido esa, y un recorte de periódico amarillento donde se hablaba, sin nombres, de una red de empresarios a la que su padre se atrevió a incomodar. Volvió a leer el recorte. No encontró el apellido Vargas. Cerró la caja. Apoyó la frente en el borde de la mesa. Respiró. Escribió en su cuaderno una línea que parecía no necesitar más tinta hoy. Conocí a un hombre que habla como si no hubiera cometido errores. Quizá por eso me dan ganas de preguntarle dónde guarda los suyos. Apagó la luz. Por la ventana entró la sirena distante de una ambulancia. La ciudad respiraba a través de otros. Valeria se durmió con el cuerpo en un lugar y la mente en otro. En una oficina elevada, donde las palabras tienen olor a menta, donde un hombre con cicatriz fina en la muñeca dijo que no confía en los salvadores, y donde el poder, por un segundo, se pareció a una forma de ternura. Al día siguiente llegaría temprano, con el cuaderno y la flor roja entre sus páginas. Ignoraba a menos, y esa ignorancia era todavía su refugio, que en un cajón de ese mismo piso, un sobre sin remitente, guardaba la primera grieta de su mundo nuevo. Un recorte policial con tinta subrayada en rojo, y una fecha que se pegaba como sangre seca a la noche en que su padre no volvió. La verdad, como siempre, ya había empezado sin pedir su permiso. El primer día de Valeria como asistente de Emiliano comenzó antes del amanecer. No porque él lo pidiera, sino porque el insomnio, ese animal que no entiende de jerarquías, la despertó mucho antes de que el reloj pudiera hacerlo. Había pasado la noche imaginando su escritorio, sus horarios, la textura de esa oficina suspendida sobre la ciudad, pero sobre todo había imaginado su voz, esa forma de hablar sin levantar el tono, como si las palabras obedecieran su respiración. El espejo del baño le devolvió un rostro más pálido que el día anterior. El cabello atado con precisión, la camisa sin arrugas, el perfume casi invisible. Neutralidad es poder, se dijo frente al reflejo. Era el consejo que su padre repetía antes de una entrevista difícil. Neutralidad para escuchar sin ser devorado. Llegó al edificio minutos antes de las 7. El cielo aún no decidía si sería azul o gris. En el lobby, los guardias la saludaron con un respeto automático, como si el apellido de Emiliano fuera un pasaporte. Subió en el mismo ascensor en el que, una semana atrás, había firmado su destino. Esta vez, el acero reflejaba menos ansiedad. Cuando las puertas se abrieron, la oficina aún dormía. Las luces estaban apagadas, las persianas a medio cerrar, los escritorios vacíos. Solo el zumbido lejano de un fax recordaba que el poder nunca duerme del todo. En la cocina pequeña del piso, preparó café. El olor se expandió por el pasillo. Entonces, escuchó una voz detrás de ella. No sabía que la puntualidad también podía tener aroma a Giro an Emiliano. Estaba de pie, sin chaqueta, las mangas arremangadas, la mirada tranquila de quien ya ha vivido demasiadas batallas antes del desayuno. En su mano derecha, el reloj que siempre miraba antes de hablar. «Buenos días», dijo Valeria. «Buenos días», repitió él. «Siempre llega antes que el sol, depende del día. Aquí todos los días empiezan igual».
entonces tendré que inventarles algo de misterio. Esa respuesta, ligera pero precisa, arrancó una de esas sonrisas que él solía esconder detrás de la compostura. El hielo inicial se quebró con elegancia. Tome asiento, le dijo, señalando la mesa central. Hoy empezaremos con algo simple en observar. Sacó de una carpeta un conjunto de notas, recortes, informes. Los extendió frente a ella como un mapa de nervios. Esto, dijo, es una semana en mi vida. Reuniones, acuerdos, entrevistas, crisis. Quiero que entienda la coreografía antes de mover un solo paso. Valeria asintió Anne mientras él hablaba. Tomaba apuntes. No sobre los temas Sino, Sabra, él, la manera en que medía las pausas, la forma casi imperceptible de girar el reloj en su muñeca cada vez que algo lo incomodaba. El modo en que su tono descendía justo antes de hacer una pregunta. Aprendía más de su respiración que de sus palabras. ¿Alguna observación?, preguntó Emiliano al final. Valeria levantó la vista. Sí. ¿Cuál? Que usted no deja nada al azar, pero necesita que los demás crean que si Anne, por primera vez, él se reclinó en el asiento y soltó una risa breve, contenida. Tendrá problemas si sigue diciendo la verdad de ese modo. Los problemas ya me conocen, dijo ella, sin pensar. El silencio que siguió no fue incómodo, fue una tregua. A mediodía, ella lo acompañó a la redacción principal. El lugar hervía de actividad en redactores corriendo, pantallas con titulares cambiando cada segundo, fotógrafos cargando cámaras como si fueran armas. Él caminaba entre ellos como un rey que no necesitaba corona. Su sola presencia organizaba el caos. Valeria iba un paso atrás, observando. Los empleados la miraban con curiosidad y respeto contenido. Sabían quién era Emiliano. Querían saber quién era ella. En una reunión improvisada, él le pidió que tomara notas. Mientras hablaba con su equipo, ella descubrió otro matiz en la autoridad. En su voz era una cuerda tensa que podía volverse melodía o látigo según el oído que la escuchara. Cuando un director de contenidos intentó contradecirlo, Emiliano se limitó a responder con un gesto leve, no levantó la voz, solo repitió: corríjalo. Y el hombre asintió, como si una sentencia hubiera sido pronunciada. Después, mientras regresaban al ascensor, Valeria comentó: le temen. El miedo es una forma primitiva de respeto, contestó él. A veces funciona más rápido que la confianza. ¿Y cuál prefiere? Depende de lo que quiera conseguir. El ascensor descendía. Ella lo miró sin poder evitarlo. Había algo en él, no su atractivo evidente, sino esa calma peligrosa que la desarmaba y la hipnotizaba al mismo tiempo. La distancia profesional se volvía un muro de cristal. Se veía a través de él, pero no podía tocarlo. Las semanas siguientes fueron una coreografía sutil de gestos medidos. Valeria se convirtió en la sombra elegante de Emiliano. Sabía qué tono de voz debía usar cuando él se cansaba, qué café le calmaba el ánimo, qué nombres debía pronunciar y cuáles debía olvidar. Aprendió a hablar con los ojos y a callar con la sonrisa. Las tardes terminaban casi siempre con ambos frente a la misma mesa, revisando documentos. La oficina, vacía a esas horas, se convertía en un teatro privado de murmullos. Las luces de la ciudad se filtraban por los ventanales, reflejándose en el vidrio como un firmamento artificial. Ella escribía, él dictaba, y entre una palabra y otra flotaba algo que ninguno de los dos quería nombrar. Hay deseos que nacen del orden, pensó Valeria, y otros que se disfrazan de obediencia a una noche. Al terminar más tarde de lo habitual, él le ofreció llevarla a casa. Ella dudó. No quiero que piense que no puedo sola, dijo. No lo pienso. Pero la ciudad a esta hora tiene hambre. Aceptó el auto de Emiliano. Era silencioso, casi tanto como el andurante. El trayecto hablaron poco. En un semáforo, Valeria miró por la ventana en una pareja. Discutía en la esquina bajo la lluvia. El hombre gesticulaba, la mujer lloraba sin cubrirse. Emiliano siguió su mirada. El amor, dijo, como si pensara en voz alta, es una negociación constante entre el que suplica y el que decide. ¿Y quién es usted en esa negociación? Depende del día. Y hoy prefiero callar. El silencio que siguió fue largo,
pero no frío. Era un silencio compulso. Cuando llegaron a su edificio, Valeria agradeció y bajó sin mirar atrás. Pero al subir a su apartamento, encendió una lámpara y vio su propio reflejo en el vidrio. El rostro tenía otra luz, una mezcla de orgullo y vértigo. Empieza el peligro, pensó, y no supo si tenía miedo o deseo. El tiempo con Emiliano se volvió rutina de precisión quirúrgica. Cada gesto de ella era observado, corregido, pulido. No mire el reloj cuando hable con los poderosos, le decía. Quien domina el tiempo, domina el miedo. ¿Y usted tiene miedo?, preguntó ella una vez. Solo de lo que no puedo prever. ¿Y yo? Soy previsible. Aún no. Esa respuesta la perturbó más de lo que quiso admitir. Empezó a escribirle mentalmente, cada noche, cartas que nunca enviaría. Hoy me habló de política y terminé pensando en su respiración. Hoy me corrigió una frase y sentí que me desarmaba. No, hoy no me miró. Y todo me pareció más real en un jueves. Durante una cena de trabajo, Emiliano presentó a Valeria ante un grupo de inversores. Ella llevaba un vestido negro sencillo. Él, traje oscuro, sin corbata. La conversación giraba en torno a alianzas empresariales. Pero cada tanto, los ojos de Emiliano la buscaban, no por distracción, sino por control. La deseaba, sí, pero también la estudiaba. Como quien observa una partitura que aún no ha decidido interpretar. Después de la cena, mientras esperaban el auto, él dijo: «Mi esposa odiaba este tipo de eventos. Su esposa murió hace 5 años. Accidente de coche en una noche de lluvia. Lo siento, no lo haga». A veces la compasión suena como culpa. Ella no insistió, pero su mirada, por primera vez, percibió una grieta en ese hombre de mármol, una sombra sutil, como la cicatriz de la muñeca. Esa noche, al llegar a casa, escribió en su cuaderno: «Aun cuando alguien te muestra su tristeza, crees que te está abriendo el alma, pero a veces solo te está enseñando la jaula». Con el paso de los meses, la frontera entre el deber y el deseo comenzó a difuminarse. Valeria notaba cómo sus gestos se sincronizaban con los de él, cómo su tono se adaptaba, cómo su mirada buscaba aprobación sin pedirla. Era un aprendizaje peligroso, casi erótico. En el espejo de los ascensores, en los reflejos del vidrio, en las pantallas negras después de las videollamadas, encontraba siempre la silueta de ambos superpuesta. Una tarde, mientras revisaban una entrevista, el reflejo del monitor los mostró más cerca de lo habitual. Ella podía sentir el calor de su hombro a centímetros. Emiliano no se movió, solo dijo, con voz calma: «El problema de la verdad es que a veces se enamora, y el del poder, que también lo hace». Elena, la voz interior que narra desde su futuro, interrumpe con un suspiro casi imperceptible. En aquel momento no lo supe, pero estaba comenzando a amar a un hombre que ya había firmado mi condena. El resto de la tarde transcurrió entre papeles, cafés y silencios, pero algo había cambiado. No era el aire, era el pulso. Esa noche, al irse, él le rozó la mano sin querer, o queriendo demasiado. El roce fue tan breve que cualquier testigo lo habría confundido con accidente. Pero en el cuerpo de Valeria quedó como una quemadura lenta. En el ascensor, sola, miró su reflejo. Los ojos no mentían, obedecían. Y, en esa obediencia, empezaba el deseo, la culpa y la promesa. La noche que cambió la textura del aire no fue extraordinaria. No hubo lluvia, ni música, ni destino disfrazado. Solo una reunión más que se extendió demasiado. Solo ellos dos, cansados y rodeados de documentos que ya no importaban. Emiliano se quitó los lentes, los dejó sobre la mesa y dijo, casi con un suspiro: «A veces me pregunto si vale la pena». «¿Qué cosa?». «Sostenerlo todo». «El poder», Valeria pensó, «debe ser como el fuego hermoso cuando ilumina, cruel cuando te calienta demasiado tiempo». Ella no contestó, caminó hasta la ventana. Desde allí, la ciudad era un océano de luces que no conocían descanso. Sus manos temblaban sin motivo aparente. Él se acercó despacio, sin invadirla. «¿Le teme al silencio, Pregan?» «Solo cuando no lo elijo».
Esa frase quedó suspendida entre ambos, como una confesión que ninguno había planeado. Emiliano sonrió sin mostrar los dientes. Entonces, no lo tema ahora. Y el silencio cayó como un manto. El ruido de la calle se volvió distante. El reloj dejó de existir. Hubo un instante en que Valeria pensó que si giraba la cabeza, si lo miraba, todo lo que había construido dentro de sí se rompería en Giro. A la mirada de él, la encontró con una precisión casi cruel. No había deseo explícito. Había un reconocimiento, el tipo de mirada que solo ocurre cuando dos heridas se reconocen sin palabras. No se tocaron esa noche, pero el aire que los separaba ya no era aire, era un pacto invisible. Los días siguientes fueron un territorio incierto. Valeria trabajaba más, hablaba menos. Los demás notaban algo, pero no sabían qué. Ella era la misma, eficiente, discreta, impecable, pero algo en su respiración había cambiado. Emiliano también lo sabía. Cada vez que le entregaba un informe, sus dedos rozaban los de ella un segundo más del necesario. Cada vez que la miraba, no era con curiosidad, sino con certeza. Una tarde, durante una sesión de fotos corporativas, el fotógrafo les pidió posar juntos. Para el boletín interno, dijo Emiliano, accedió. Se colocaron frente al ventanal. El reflejo en el vidrio los duplicó en la pareja ideal, el magnate y su asistente, el equilibrio perfecto entre autoridad y devoción. El flash estalló. Por dentro, Valeria sintió que esa imagen era una mentira hermosa, y que todas las mentiras hermosas terminan cobrándose con interés. A finales de ese mes, Emiliano comenzó a invitarla a cenas privadas bajo el pretexto del trabajo. Necesito repasar un proyecto en calma, decía. Ella aceptaba, sin saber si lo hacía por obligación o por algo más profundo. Las cenas siempre comenzaban igual en una botella de vino, una conversación profesional, una pausa larga donde el vino cambiaba de color y el tema de conversación se deslizaba, como un río que olvida su cauce. Hablaban de política, de arte, de periodismo, pero inevitablemente terminaban hablando de soledad. Él lo hacía con la serenidad de quien ha convivido con ella demasiado tiempo. Ella lo escuchaba con la ternura de quien todavía cree que puede salvar. ¿Cómo era su esposa?, preguntó una noche, sin planearlo. Inocente, respondió Emiliano. ¿Demasiado para este mundo? La amaba. A veces, en otras, la temía. ¿Por qué? Porque me veía mejor de lo que soy. Valeria sostuvo la copa entre los dedos. El cristal reflejaba la luz del candelabro, y en ese reflejo vio algo parecido al vértigo. Sabía que debía cambiar de tema, pero la curiosidad era más fuerte que la prudencia. ¿Y ahora, teme que alguien más lo vea? Solo temo que alguien lo vea del todo. Ella sonrió con melancolía. A veces pienso que las personas más solas son las que más hablan del control. ¿Why you? ¿Es de las que controlan o de las que esperan ser controlada? Depende del día, repitió ella, devolviéndole su propia frase. Emiliano bajó la mirada, divertido y vulnerable a la vez. Empieza a conocerme demasiado rápido. Solo escucho. Eso es lo que más me asusta. El silencio volvió, pero esta vez no fue manto. Fue corriente eléctrica. Valeria sintió como el corazón le latía en lugares que había olvidado. Él se inclinó un poco hacia adelante, sin tocarla. Si alguna vez cruzo una línea, dijo, será su culpa. Si alguna vez la cruzo yo, será la suya. Y se quedaron así, mirándose conscientes de que el deseo es una promesa disfrazada de advertencia. Durante las semanas siguientes, el mundo exterior siguió girando, pero para ellos, todo adquirió un ritmo propio. Valeria ya no sabía dónde terminaba el trabajo y dónde empezaba la entrega. El sonido de su voz le marcaba los días, su silencio, las noches. En la oficina, cada encuentro parecía una coreografía de gestos ensayados. Él la elogiaba frente a los demás, pero solo con palabras medidas, al impecable trabajo. Valeria, su criterio, es mejor que el mío. Sin embargo, en privado, la mirada era otra una caricia suspendida, una declaración muda. Los empleados empezaron a murmurar. Los rumores corren más rápido que la verdad. Algunos decían que ella era la favorita, otros
que Emiliano la protegía por razones que no cabían en un contrato. Valeria los escuchaba sin responder. Sabía que la reputación de una mujer no pertenece nunca a la mujer. Una noche, después de una conferencia en el extranjero, el vuelo de regreso se retrasó por una tormenta. La empresa los alojó en un hotel de aeropuerto. Solo quedaban 2 habitaciones disponibles. Emiliano pidió una para cada uno, pero el recepcionista explicó que el sistema las había asignado juntas, como suite compartida. Valeria intentó protestar. Él la interrumpió con calma. Es solo una noche. La habitación era amplia, moderna, impersonal. Una cama enorme en el centro, un sofá, una ventana que daba a la pista de aterrizaje. Valeria dejó su maleta y se sentó. El sonido de la lluvia en el cristal le recordó la noche que su padre no volvió. Emiliano salió del baño con la camisa desabotonada hasta la mitad, secándose el cabello. Ella apartó la mirada. ¿Le incomoda?, preguntó él. Noah me asusta. Yo. Noah, lo que provoca. Él se acercó, lento, como si avanzara dentro de un sueño compartido. Podemos pretender que esto no está pasando. No. Prefiero saber que Cian se quedaron frente a frente. El ruido de la tormenta parecía sincronizarse con sus respiraciones. Emiliano levantó la mano, le acarició el rostro con una delicadeza que dolía. Valeria no retrocedió. Los labios se encontraron apenas, como si midieran el tamaño del error. El beso fue breve, tenso, inevitable, y al separarse, los dos quedaron con la misma sensación. Algo había comenzado a morir, aunque todavía respiraba. A la mañana siguiente actuaron como si nada hubiera ocurrido. Los silencios pesaban más que las palabras. En el vuelo de regreso, Emiliano durmió. Valeria fingió leer, pero en el reflejo de la ventanilla vio el rostro de él recostado, y sintió que su culpa tenía forma humana. De regreso en la oficina, todo continuó igual, demasiado igual. Las miradas eran más cuidadosas, los gestos más contenidos, pero en las noches, cuando el edificio quedaba vacío, bastaba una frase, un roce accidental, para que la tensión volviera a encenderse. Valeria empezó a notar pequeños cambios en Emiliano una irritación leve, un nerviosismo que antes no existía. Un día, mientras revisaban informes, él se detuvo en una fotografía vieja. Una imagen institucional que mostraba a los fundadores del grupo empresarial, y su expresión cambió. Valeria siguió su mirada. Entre los hombres del retrato, reconoció vagamente un rostro en su padre, joven, sonriente. Al lado de Emiliano el tiempo se detuvo. ¿Conocía a mi padre?, preguntó, con un hilo de voz. Emiliano tardó demasiado en contestar. Coincidimos en un proyecto hace muchos años, nada importante, pero su tono tenía la rigidez de quien se protege del fuego. Valeria sintió un escalofrío. Las piezas comenzaron a moverse dentro de ella, como ecos que al fin encontraban su origen. Esa noche no pudo dormir. Sacó del cajón el recorte viejo de periódico. Lo comparó con la fotografía que había visto. Allí estaba su padre. Y al fondo, un hombre parcialmente desenfocado, con el mismo porte, el mismo perfil que Emiliano. No podía afirmarlo, pero su instinto ya lo sabía. Las coincidencias, escribió en su cuaderno, son el lenguaje que usa el destino cuando todavía no quiere gritar en los días siguientes. Emiliano cambió de actitud. Estaba más atento, más cálido, casi demasiado humano. La invitó a pasar el fin de semana en su casa de campo, para trabajar lejos del ruido, dijo. Valeria aceptó, aunque una parte de ella gritaba que no debía hacerlo. La casa estaba rodeada de árboles. El aire olía a madera y silencio. Esa noche, cenaron junto a la chimenea. Él sirvió vino. Ella sonrió con cautela. Aquí nadie nos ve, dijo él. Eso no significa que no haya consecuencias. A veces las consecuencias son la única forma de sentirnos vivos. La conversación se disolvió en miradas. El beso, esta vez, fue más largo, más rendido. Y cuando la noche terminó, no hubo dudas de lo que había ocurrido. Valeria despertó con el cuerpo enredado en un deseo que ya no podía negar, pero también con la certeza de que algo dentro de él no coincidía con la historia que conocía. En la mesa de noche, una fotografía antigua en Emiliano con su esposa. En el fondo, el mismo paisaje de un retiro empresarial que su padre solía mencionar.
Esa finca, recordaba ella, donde todo comenzó, en el aire se volvió espeso. Emiliano dormía aún, sereno. Valeria lo observó, y por un segundo sintió ternura. Después, miedo. El amor, pensó, es la única trampa que el alma excava. Con gusto salió al jardín. El amanecer la encontró temblando, entre la niebla y el olor a tierra húmeda. Comprendió que ya no podría volver atrás. Cuando regresaron a la ciudad, el reflejo en los vidrios del edificio la inquietaba. Cada vez que pasaba frente a una ventana, creía ver no solo su rostro, sino también el de su padre. La culpa la seguía como una sombra vieja, pero Emiliano parecía más feliz, más abierto, más confiado. Una noche, él la invitó a cenar a su casa principal. La mesa estaba preparada con cuidado ritual. «No quiero esconderte más», dijo. «Quiero que esto tenga nombre». Ella lo miró, desconcertada. «¿Qué está diciendo?» «Que te quiero conmigo. Que ya es hora de que dejemos de fingir que esto es un accidente». Sacó una pequeña caja. Dentro, un anillo. Nada ostentoso, pero imposible de ignorar. «Cásate conmigo, Valeria». El mundo se detuvo. Ella sintió que el aire desaparecía. El corazón le latía en lugares equivocados. Quiso decir no, Anne. Quiso decir no sé, pero lo único que logró pronunciar fue sí. Anne. El reflejo en la copa de vino le devolvió un rostro que no reconocía. Una mujer que confundía amor con destino y destino con advertencia. Así comienzan las tragedias, escribiría más tarde Elena Valverde, con un sí que se pronuncia demasiado despacio. Y mientras la ciudad dormía, el pacto quedó sellado. El deseo se volvió promesa. La promesa, prisión. Y detrás del brillo del anillo, la sombra de un disparo antiguo empezó a despertar. El sí de Valeria no tuvo música por dentro. Fue un latido seco, una piedra que cae a un pozo y tarda en hacer ruido. Afuera, la noche era impecable. Adentro, el aire olía a promesa y a vino tinto. La ceremonia sin grito, la boda ocurrió 2 semanas después, organizada con esa eficiencia que convierte lo íntimo en agenda. Emiliano no admitía improvisaciones. Los invitados, las flores, la hora exacta del sol entrando por las cristaleras. Valeria eligió un vestido de tela sobria, casi sin brillo. «Neutralidad es poder», repitió ante el espejo, como una oración heredada. El sacerdote habló de destinos que se encuentran y casaos construidos sobre yocao. A la izquierda, cámaras discretas; a la derecha, periodistas amables. La ciudad aplaudía sin saber por qué. Emiliano tomó la mano de Valeria con firmeza. «Contigo, el ruido se calla», susurró. Ella sonrió. No dijo que, desde que lo besó por primera vez, el silencio había aprendido un nuevo idioma, el de la culpa. Al salir, lluvia de pétalos y flashes. Un niño tropezó y derramó jugo sobre la falda del vestido. Una mancha pequeña, roja, en el borde de la tela. «No se nota», dijo alguien. Pero Valeria la vio y supo que, aunque la lavaran, algo quedaría. La luna de miel y el cajón equivocado eligieron una casa de campo para la luna de miel. El mismo bosque de la primera noche, la misma chimenea, el mismo vino. Durante el día paseos breves. Por la noche, un amor aplicado, sin prisas, con el control de alguien que sabe dosificar la ternura. La tercera madrugada, el sueño la abandonó. Anse levantó descalza. El suelo estaba frío, despiadadamente real. Buscó agua en el despacho de Emiliano, una habitación mínima, con un escritorio de nogal y un reloj antiguo. La lámpara encendida dejaba un círculo de luz sobre la madera. Fue entonces cuando la vio en una caja negra, discreta, sin cerradura, oculta bajo una carpeta de donaciones. No iba a abrirla esa noche. No en su luna de miel, pero el cuerpo tiene su propia moral. Valeria levantó la tapa. Adentro, recortes de prensa plastificados, una libreta de tapas duras, fotografías sin fecha. El primer recorte era un obituario a Cortés, Ernesto, un párrafo torpe y breve que no le hizo justicia. Había marcas en tinta roja subrayando palabras en investigación, corrupción, disparo a corta distancia. La tinta roja, poco tinta, mucha advertencia. La libreta estaba escrita con una caligrafía que no reconoció letras severas, números, iniciales,
flechas. En la primera página S14 y en sí su padre, convertido en sigla, en expediente. Las fotos mostraban reuniones en fincas, hombres con copas, abrazos de guerra, un grupo de jóvenes sonrientes sostenía armas en un campo de tiro privado. En el margen inferior, un nombre a lápiz Club Origines, 2002. Valeria acercó la imagen a la luz. El tercero desde la derecha, perfil sereno, mandíbula exacta, era Emiliano. Sostenía una pistola Browning High Power, la misma que su padre había descrito años atrás como el arma favorita de cierto círculo selecto. El corazón de Valeria se desacomodó, no quiso pensar. Quiso volver a la cama, pegar su frente a la espalda de su marido, dormir, olvidar. Quiso muchas cosas que su cuerpo ya no sabía obedecer. Regresó con la caja al mismo sitio, apagó la luz. En la oscuridad, la mancha roja de su vestido, ahora plegado en una silla, parecía un ojo. La voz de vuelta en la ciudad, Valeria se convirtió en esposa y asistente con una precisión que asustaba. Llevaba al mismo tiempo dos relojes, el del amor y el del miedo. Una tarde, husmeando en el archivo digital para preparar una exposición de filantropía, encontró una carpeta escondida bajo siglas anodinas ANEF Archive and respaldo en pulso dentro. 10 audios. El cuarto se llamaba Noche 13, clic en ruido de fondo en ventilador, la vibración de una lámpara. Luego, una voz, la de su padre. No me vas a asustar. Vargas en pausa. Otra voz respondió, honda, pausada, sin prisa. No intento asustarte. Intento que aprendas a vivir. Valeria detuvo el audio. El corazón, una pared golpeada desde adentro, reprodujo de nuevo, esta vez con auriculares. El diálogo era fragmentario, como un interrogatorio que se resiste a hacer confesión. Si publicas, no habrá marcha atrás, decía la voz grave. Ya no hay marcha atrás, respondía su padre. Piénsalo tú en tu esposa, tu apellido en silencio. Y entonces, la frase, no me obligues a hacer lo que no quiero. El archivo terminaba ahí. Ni disparo, ni fecha, ni firma. Solo dos hombres colgados de una cuerda invisible sobre la noche. Valeria cerró el documento, lo copió, lo guardó en un USB pequeño como un diente de leche. Lo escondió en el forro del bolso, detrás de una costura suelta. Ann respiró al alzar la vista. En el vidrio negro del monitor vio su rostro partido en dos. Ann. A un lado, la esposa. Al otro, la hija. La primera pregunta esperó a tenerlo solo. Ocurrió una noche de lluvia oblicua, cuando la ciudad parece pedir perdón por existir. Emiliano estaba en la biblioteca de la mansión, junto al piano que nadie se atrevía a tocar. Valeria entró sin anunciarse. Llevaba el cabello suelto. No quería parecer preparada para la batalla. ¿Conociste a mi padre?, preguntó, como quien pregunta por el clima. Emiliano no se sorprendió. Ann tampoco sonrió. Apoyó los dedos en el borde de la mesa, como un pianista a punto de decidir la primera nota. ¿Sí? ¿Desde cuándo? Desde antes de ti. La respuesta era un laberinto. Valeria avanzó un paso. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Porque no me lo preguntaste en silencio o...? Lo odió por esa frase. Lo amó por la calma con que la pronunció. ¿Te amenazó?, dijo, y su voz le salió con un temblor que no era de miedo, sino de memoria. Me advirtió, corrigió, y yo lo advertí a él. ¿De qué? De que el mundo no perdona a los que creen que la verdad es suficiente. Valeria respiró hondo. El olor a madera encendida le recordó el campo, la luna de miel. La Shayanagra. ¿La verdad fue suficiente para matarlo? Emiliano cerró los ojos un segundo. La cicatriz en su muñeca palpitó como un pez bajo la piel. No. Entonces, ¿qué? ¿El tiempo? El tiempo lo mata todo. A la conversación murió ahí. No por falta de preguntas, sino porque algo en la habitación cambió de temperatura. Valeria entendió que ese hombre podría decirle todo y no decirle nada al mismo tiempo. Y que su tarea, ahora, sería aprender a leer las manchas desde ese día. Valeria empezó a verlas en todas partes, en el mantel de lino después de una cena con ministros, en la esquina baja de una fotografía antigua, en el sobre de un contrato que llegaba sin remitente, en el anillo con el que Emiliano jugaba cuando estaba nervioso. Una noche,
En la cocina, se cortó el dedo con un vaso. Una gota de sangre cayó sobre la encimera blanca. La limpió al instante, con prisa. Aún así, quedó un halo rosa. Así funcionan los recuerdos, pensó. Los lavas en quedan empezó a revisar el pasado como quien mira una pintura al trasluz buscando lo que el primer golpe de vista no concede. Fue a la hemeroteca del diario donde trabajó. Releyó notas de su padre. Encontró un párrafo que ya no podía ser casual. Hay nombres que no aparecen porque no necesitan hacerlo. Los verdaderos dueños de un país no firman, corrigen. Volvió a casa con la lluvia cayendo como lápiz sobre papel. Emiliano dormía. Valeria lo observó en silencio, a lo quiso, con un amor que no disculpa por o compara. Y en esa ternura nació un odio manso, el de comprender que, si la verdad lo señalaba, ella sería la que encendería la luz. La evidencia que respira a los pocos días. En una reunión de directorio, surgió un tema aparentemente menor, un archivo inmobiliario antiguo. Un asesor mencionó la finca de Orígenes y Valeria sintió el zarpazo, pidió copia para la fundación. Dijo, el documento incluía una lista de asistentes a un evento de hace 20 años. En la tercera columna, Cortés, Ernesto observador invitado. En la quinta, Vargas, Emiliano patrocinador. En la sexta, manuscrita y casi ilegible, una nota R12 Browning Club. El papel crujió entre sus dedos. Fue al baño, mojó la cara, se miró al espejo. La mujer que la miraba de regreso parecía más vieja que el día anterior y más joven que el que vendría. No te mientas, se dijo. No lo excuses. Guardó la hoja en su bolso. Junto al USB, ahora tenía voz y papel. La última cena tranquila, el día que decidió no postergar más, Emiliano la invitó a cenar en casa. Mesa para dos. Vilas. Vino tinto. Otra vez el color de las advertencias. Conversaron del trabajo, de viajes, de una campaña de lectura para escuelas. Él estaba luminoso, como si el mundo hubiera cedido ante su voluntad. Al final, Emiliano tomó la mano de Valeria. No sabía que la paz podía tener tu rostro, dijo. Ella pensó en la palabra paz como en una sábana que cubre un cuerpo al que no miras de frente. Retiró la mano con delicadeza. Necesito preguntarte algo, susurró. Dime, ¿dónde estabas la noche en que mi padre murió? La pregunta quedó suspendida. El reloj dio una sola campanada, exagerada. Emiliano apoyó los codos sobre la mesa. Valeria, respóndeme. ¿En un club con amigos? ¿Club Orígenes? Se tensó apenas. Sí, tenías un arma. Es un club de tiro. ¿Hablaste con él esa noche? No. Valeria sacó el USB de su bolso y lo dejó sobre la mesa. Tengo una voz que dice lo contrario. El rostro de Emiliano no cambió, solo sus ojos se volvieron inmóviles. No sabes lo que escuchas. Sé reconocer un timbre. Me crié entre entrevistas. Tu padre no era un santo, Valeria. La vela chisporroteó, como si entendiera idiomas. Emiliano respiró hondo. Si hay algo que aprenderás de la verdad, dijo, es que a veces llega tarde. Pero lleganse, miraron largo. No como amantes, como testigos. La mancha en el vestido esa noche. Al desvestirse, Valeria volvió a encontrar el vestido de su boda, guardado en su funda blanca, hermética, inútil. Abrió la cremallera. La mancha del jugo seguía allí casi inexistente. Un rosado tímido pasó el dedo. No safe you. El amor también deja manchas que no aceptan jabón, escribiría después. Se sentó en el suelo. Con el vestido sobre las rodillas, lloró sin ruido. No por él, ni por su padre, ni por sí misma. Lloró por la geografía completa de la vida en los lugares donde uno cree que escoge, y los lugares donde la historia ya había elegido. Cuando se levantó, tenía la decisión puesta como una segunda piel, investigaría hasta el hueso, sin gritos, sin cámaras, sin heroísmos, con la paciencia de las manchas. Apagó la luz en la ventana, la ciudad seguía despierta. Y allá abajo, donde la noche se hace charco, la verdad empezaba a subir como humedad. El sonido de un disparo puede durar años si el alma no lo entierra. Valeria lo escuchaba cada vez que abría una puerta, cada vez que el teléfono sonaba a medianoche. No era un ruido, era una memoria que respiraba. Las madrugadas de archivo comenzó a investigar en secreto, como quien vuelve a hablar con un fantasma.
Usaba las noches en que Emiliano dormía profundamente para revisar los documentos que él creía a salvo. Aprendió a copiar sin dejar rastros, a borrar su propio paso digital, a moverse como sombra en la sombra. En el escritorio de la biblioteca encontró un acceso oculto al sistema contable del grupo empresarial. Bajo el nombre anodino de Proyecto Aurora, aparecían transferencias fechadas los días posteriores a la muerte de su padre. Montos altos, enviados a un despacho jurídico que no existía. Buscó las direcciones. Una coincidía con el mismo barrio donde, años atrás, habían encontrado el coche abandonado de Ernesto Cortés. Valeria cerró la laptop. El corazón le golpeaba el estómago. El eco del disparo se repitió, esta vez más cerca. El viejo policía, a través de un colega del diario, localizó a Rafael Burgos. El inspector que había llevado la investigación inicial estaba retirado. Vivía en una casa modesta en las afueras, rodeada de perros y periódicos viejos. Pensé que ya nadie recordaba ese caso, dijo él al verla. Yo no puedo olvidarlo. Burgos la miró largo. Tenía los ojos cansados, pero la memoria intacta sirvió café. Su padre era terco, pero justo. ¿Encontró algo que no publicó? Encontré miedo. Señorita, a mucho. Valeria puso sobre la mesa el USB. Esta grabación. Es real, ¿verdad? El viejo escuchó unos segundos. Bajó el volumen. Cian, la pericia, confirmó que esa voz era de su padre. Nunca la identificamos. Pero los técnicos de sonido hablaban de un tono cultivado, un hombre que manda sin gritar. Emiliano Bauhaus. Burgos no contestó. Encendió un cigarrillo. No me haga decir nombres, pero le diré algo. El disparo no fue un asalto. Fue un cierre de boca. ¿Por qué no siguieron la pista? Porque el expediente desapareció. ¿Quién podía hacerlo desaparecer? Solo alguien que ya estaba dentro. Valeria guardó silencio. El viejo añadió, si va a mover esa piedra, prepárese para lo que salga. A veces, la verdad, mata 2 veces. Las sombras en la prensa de regreso a casa. Valeria volvió a mirar los archivos del diario El Faro. Descubrió que tras la muerte de su padre, varias notas habían sido editadas. Su firma seguía, pero el contenido no. Los párrafos donde se mencionaban empresarios con vínculos políticos habían desaparecido. En su lugar, frases neutras, inocuas, como escritas por miedo. Contactó al antiguo editor, un hombre gordo y amable, que evitó mirarla a los ojos. Tu padre se metió donde no debía, dijo. ¿Y quién decide eso? Los que escriben los cheques. Valeria entendió que las huellas de Emiliano no estaban solo en los negocios, sino también en la tinta. Él no había silenciado a su padre con una bala. Lo había enterrado en redacciones. Las grietas del amor en casa. Emiliano empezó a notar su distancia. La observaba con la paciencia del cazador que espera entender el miedo de su presa. Estás distrata, dijo una noche. Cansada, mintió. De mí, de las mentiras. Él no se inmutó. Si buscas la verdad, te advierto, no te va a gustar. Ya lo sé. Esa fue la primera vez que Valeria lo vio temer. No era un miedo visible, sino la contracción mínima de la mandíbula. El parpadeo más rápido. El poder, cuando se siente observado, se vuelve humano. Más tarde, en la cama, él la abrazó como si supiera que cada contacto era una despedida. Ella cerró los ojos, intentando recordar cuando había empezado a amar al asesino y a odiar al hombre. Lo abracé, escribiría Elena Valverde en la narración, como quien abraza la culpa para que no se escape en la prueba. Un correo anónimo llegó una madrugada en asunto, para la hija del periodista. Adjunto. Un video corto. Valeria lo descargó con las manos temblorosas. Mostraba imágenes de una reunión privada en la finca Orígenes. Hombres con copas, risas, armas, sobre la mesa. Una voz de fondo. El viejo no entiende. Si no acepta, haremos lo necesario. La cámara giró un segundo en el rostro de Emiliano, más joven. El mismo perfil, la misma voz que dijo, entonces no hay trato. El archivo se cortó. Valeria dejó caer el teléfono. El eco del disparo retumbó en su cabeza, aunque el video no tenía sonido de bala. Ahora ya no eran suposiciones. Era
evidencia viva. El hombre que la había salvado del olvido había sido el que lo fabricó. La red, con ayuda de Burgos, comenzó a armar un expediente nuevo. Testimonios, transferencias, recortes. Cada pieza era una piedra más en la tumba que él había cavado con tanto estilo. Sabía que si lo denunciaba, el sistema lo absolvería. Así que eligió otro camino: la verdad pública. Camila, una vieja colega del diario, aceptó ayudarla. Si esto es cierto, lo sabrá el país. Si no, lo sabrá mi conciencia. Planearon publicar todo bajo seudónimo, a través de una red de periodistas independientes. Valeria entregó copias del video, los audios, las transferencias. Camila las guardó en una caja metálica. Si desapareces, esto no, dijo. El eco cada vez que Valeria escuchaba la palabra verdad en boca de Emiliano, el eco del disparo resonaba más fuerte. En las reuniones, cuando él hablaba de ética, su voz le sonaba como una parodia. Cuando él la tocaba, el cuerpo se le tensaba. Ya no era deseo, era repulsión y nostalgia mezclada. Una noche, al llegar a casa, lo encontró en la terraza. Tenía una copa de whisky y los ojos perdidos en la ciudad. ¿Sabes qué es lo peor de los errores?, dijo sin girarse. Que a veces se visten de amor. Valeria lo miró. Quiso decirle que lo amaba y lo odiaba, que lo entendía y lo condenaba. Paró solo dio buenas 6 y se encerró en su estudio. Encendió la computadora. Envió el dossier completo al servidor cifrado de Camila. Título: El eco del disparo a la premonición. Los días siguientes fueron una calma densa, como la quietud antes de la tormenta. Emiliano parecía tranquilo, demasiado. Ella también fingía. El juego había cambiado ahora. Ambos sabían que el otro sabía. Una mañana él le entregó una caja envuelta. Para ti, adentro, un reloj antiguo, el mismo modelo que llevaba su padre cuando murió. ¿Dónde lo conseguiste?, preguntó. Llamémoslo coincidencia, dijo él, sonriendo. Valeria comprendió que ya no quedaban casualidades, solo finales. La decisión: el artículo salió publicado una semana después. Sin nombres, pero con suficientes detalles para que todos entendieran quién era el empresario intocable. Las redes explotaron. Los noticieros hablaron de filtraciones, de traiciones internas. Emiliano no hizo declaraciones. Su silencio era una amenaza. Esa noche, Valeria salió de la mansión con una maleta pequeña y el cuaderno donde todo había empezado. No se llevó joyas, ni ropa cara, ni el anillo, solo la flor roja prensada entre las páginas. Cuando la verdad despierta, escribió: ya no puedes volver a dormir con quien la mató. El eco del disparo la siguió hasta el ascensor. Luego se volvió viento. El amor y el miedo duermen en la misma cama. Valeria lo comprendió la noche en que regresó para escuchar lo que ya sabía, pero necesitaba oír de su boca. La casa vacía había pasado una semana desde que el artículo anónimo encendió el país. Los noticieros mostraban fragmentos de viejas entrevistas de Emiliano, sus discursos sobre la ética, su sonrisa de mármol. En las redes, el público se dividía entre fieles y detractores. Los inversionistas retiraban fondos, los socios negaban llamada, y él, el hombre que siempre tuvo un plan para todo, se había convertido en una sombra elegante. Valeria sabía que él la buscaría. Sabía también que debía dejarse encontrar. Esa noche volvió a la mansión. Las luces estaban encendidas, como si la casa aún respirara normalidad. Cruzó el jardín con pasos de quien vuelve a su propio funeral. Dentro, la chimenea encendida lanzaba chispas pequeñas, obstinadas. El reloj marcaba las 9. La botella de whisky sobre la mesa, medio vacía. Emiliano apareció desde la penumbra del pasillo, sin corbata, el rostro sereno. Pensé que no volverías. Pensé que tú irías. No tengo a dónde. Se miraron largo. Él se acercó despacio, como quien mide cada palabra con el cuerpo. ¿Fuiste tú? ¿Importa? Sí. Entonces, sí, en el silencio fue un vidrio que se quebró sin ruido. Él asintió, y por primera vez sus hombros parecieron cansados. Era inevitable, dijo ella. Nada lo es. Mi padre lo fue. La confesión. Emiliano se sentó frente a la chimenea. La luz roja le dibujaba surcos en el rostro. No era mi intención matarlo.
dijo con calma. Valeria se mantuvo de pie. ¿Entonces qué era? ¿Con una pistola? Con poder. Ni él no entendió. Lo entendió demasiado bien. Él la miró, sin defensas. Tu padre me desafió frente a los hombres que me debían respeto. Me acusó de manipular contratos, de comprar conciencias. No podía permitir que me destruyera. Quise detenerlo, pero... ¿Pero qué? No di la orden, solo me fui. Cuando volví, ya estaba muerto. Valeria lo observó. No había lágrimas, ni gestos, ni súplica. Solo una calma anestesiada. Entonces, lo encubriste. Lo protegí todo, corrigió él. La empresa, mi nombre, incluso a ti. ¿Esa frase la atravesó? ¿A mí? No quería que crecieras entre escombros. Me dejaste huérfana, te di un futuro. Me robaste el pasado. Emiliano se levantó. El fuego detrás de él lo volvía casi mítico, casi humano. No sabes lo que es cargar con una vida, dijo Annie con una muerte. Valeria dio un paso hacia adelante. Si lo sé desde que te amé, cargo las dos. El amor como arma. Hubo un segundo de silencio donde todo pareció detenerse en el fuego. La lluvia afuera, incluso la culpa. Luego, él la tomó de la mano. La suya aún era cálida, familiar. No quise enamorarte, susurró. No quise creer que eras inocente, respondió ella. Sus dedos se entrelazaron, no como reconciliación, sino como memoria. Era un adiós disfrazado de gesto cotidiano. ¿Qué harás ahora?, preguntó él. Nada, Ann, ya lo hice. ¿La publicación? Asintió. Entonces, no hay marcha atrás. Tampoco la había cuando apretaron el gatillo. Emiliano soltó una risa seca, sin alegría. Eres igual a él, no. Si ambos creen que la verdad puede limpiarlo todo. La verdad no limpia, dijo Valeria, pero al menos deja ver la mancha. Él se acercó un poco más. Si me destruyes, te destruyes conmigo. Tal vez sea justo. El disparo, el tiempo, otra vez se dobló sobre sí mismo. El fuego rugió más alto. Ella retrocedió un paso. Vio el arma sobre la mesa, la misma que había aparecido en las fotos viejas. Él siguió su mirada. Nunca la volví a usar, dijo. ¿Hasta hoy? ¿Crees que te haría daño? No. ¿Por qué? Porque todavía me amas. La frase flotó un instante. Absurda y verdadera. Emiliano tomó el arma con lentitud, no para apuntar, sino para mirarla. A veces el amor también dispara, murmuró. Y a veces se dispara a sí mismo. Se miraron por última vez. El fuego iluminaba los rostros, el anillo, la botella, la distancia exacta donde nace la tragedia. Valeria no retrocedió. Él sonrió, con una tristeza antigua. Perdóname, dijo. No puedo. Entonces, recuerdan, el sonido fue seco, limpio, inevitable. El cuerpo cayó hacia adelante, entre el mármol y la madera. El eco se expandió por toda la casa, repitiendo una historia que el tiempo volvería a escribir con nombres distintos. Valeria no gritó. Se quedó inmóvil, viendo cómo el fuego reflejaba el arma aún humeante. Luego se arrodilló, tocó el rostro de él, sintiendo el calor que se apagaba. Fue en ese instante, narraría Elena Valverde, cuando entendí que el amor no tan solo elige la forma de irse. El silencio llamó a la policía sin titubear. Dijo la verdad. Sin adornos, mi esposo se ha disparado. Los agentes llegaron en minutos. Las cámaras, los destellos, los murmullos llenaron la mansión. Valeria observaba todo desde el umbral, con el mismo vestido gris que había usado en su boda civil. Un oficial se le acercó. Desea declarar. Más tarde, Ann salió al jardín. La noche olía a lluvia y pólvora. En el césped, los pétalos del rosal parecían gotas de sangre. Respiró hondo. El eco del disparo aún rebotaba dentro, pero ya no dolía. Ann solo existía. La última palabra en la morgue, cuando tuvo que firmar los papeles, leyó el nombre completo: Ann Vargas, Emiliano. Y debajo, causa probable en suicidio. No lloró. Ann solo escribió una línea en la sección de observaciones. El silencio. También es testigo. A más tarde, entregó a la fiscalía una carpeta con los documentos que quedaban. No buscaba justicia, sino fin. En la puerta, Burgos la esperaba. ¿Lo logró?, preguntó. No lo sé. ¿Y ahora? ¿Ahora? Empiezo a recordar sin miedo. Ann,
El viejo asintió. Eso es más difícil que vengarse. Valeria caminó hasta la salida. El sol de la mañana le pareció casi violento después de tanta sombra. En su bolso llevaba el reloj que Emiliano le había regalado. Se detuvo frente al río, lo sostuvo un segundo y lo lanzó al agua. El reloj giró, brilló y desapareció bajo la corriente. El tiempo no cura, escribiría después. Solo arrastra lo que no podemos sostener. En epílogo del corazón esa noche. En un cuarto pequeño de hotel, Valeria abrió su cuaderno. Escribió la última entrada, con una calma que parecía prestada. Lo amé, y eso también es parte de la evidencia, porque amar al culpable no te hace inocente por sí humana. La verdad duele, sí, pero la mentira pudre. Hoy cierro este capítulo, no con justicia, sino con silencio. El mismo silencio que, algún día, mi padre y él compartirán en la tierra donde nadie juzga. Encerró el cuaderno, apagó la luz. Y por primera vez en años, el eco del disparo se convirtió en paz. El poder no muédanse, oxida. Y en su óxido se reflejan los rostros de los que alguna vez creyeron que nada podría tocarlos. Así empezó el amanecer después del disparo. El funeral sin lágrimas. El cuerpo de Emiliano fue velado en un salón blanco, aséptico, con flores importadas y periodistas apostados en la puerta. El rumor del suicidio se mezclaba con el de la traición. Algunos murmuraban que lo habían presionado, otros que fue culpa del escándalo. Nadie mencionaba la palabra asesinato, pero todos la pensaban. Valeria llegó tarde, vestida de negro absoluto. No llevó joyas ni maquillaje. Solo un sobre cerrado entre las manos. Dentro, una carta sin destinatario. Anne, lo amé, pero elegí la verdad. Si el amor no puede mirarla, no more exister. Caminó hasta el ataúd. El rostro de Emiliano, cubierto de cera y calma, le recordó la primera vez que lo vio Anne. Exactitud, belleza, distancia. Nadie muere distinto de cómo vivió, pensó. Dejó el sobre el féretro y se alejó antes de que los fotógrafos enfocaran. Afuera, la prensa la rodeó. ¿Cómo recuerda a su esposo? Valeria se detuvo. Como a un hombre que creyó que la verdad era un lujo, Annie siguió caminando. El derrumbe en las semanas siguientes. Los imperios de Emiliano se desmoronaron como edificios sin cimientos. Los socios comenzaron a vender sus acciones. Las empresas aparecieron en los noticieros como sinónimo de corrupción. Los nombres que antes le temían ahora lo borraban de las placas. Las fundaciones cerraron, los empleados fueron despedidos, los periodistas recuperaron la voz. Cada noche, Valeria veía los informes desde una televisión sin sonido. No sentía triunfo, ni culpa, ni alivio, solo una extraña quietud, como si el mundo estuviera devolviéndose a su tamaño real. Los canales repetían su imagen en la viuda del magnate, la heroína trágica, la mujer del secreto. Ella sabía que no era ninguna de esas cosas. Solo alguien que había aprendido demasiado tarde que el amor no redime, revela. La casa vacía volvió a la mansión semanas después, acompañada de un notario. Todo estaba cubierto con sábanas, como si los objetos también se protegieran de la vergüenza. El aire olía a madera vieja, y recuerdos. Anne abrió la biblioteca. Sabrá la mesa. La pistola aún sellada en una bolsa policial. En el suelo, el mismo punto donde había caído Emiliano. El mármol, limpio, mostraba una mancha apenas perceptible en un tono más oscuro, una sombra que el agua no pudo borrar. Apoyó la mano sobre esa sombra. El frío le subió por el brazo. Las ruinas del poder, pensó, son como las del amor, no desaparecen, se sedimentan. Pidió que la casa fuera cerrada, que nadie la habitara. El notario asentó en silencio. Antes de Dewhurst, Valeria miró por última vez las ventanas. El reflejo del vidrio le devolvió la imagen de una mujer distinta, Anne sin máscara, sin miedo, sin amo. El juicio invisible. El Estado inició investigaciones, nombres, fechas, grabaciones. Todo apuntaba a un sistema podrido que Emiliano solo había administrado con elegancia. En la televisión, expertos debatían si su muerte era redención o estrategia. Valeria los observaba desde la distancia, como si hablasen de otro idioma. Un periodista la contactó para una entrevista. La gente necesita entender quién fue él, dijo. Yo también lo intenté, respondió.
y nunca lo logré. Le pidió una última frase para cerrar el reportaje. Ella pensó largo y dijo: un hombre no se mide por lo que construye, sino por lo que deja caer con él. Esa frase se volvió viral. Las redes la citaron, los noticieros la repitieron, y por primera vez, el apellido Vargas dejó de ser sinónimo de poder para volverse símbolo de advertencia. La metamorfosis, los meses pasaron. Valeria vendió todo en acciones, joyas, propiedades. El dinero fue destinado a un fondo de becas para jóvenes periodistas. No quiero limpiar mi nombre, declaró. Quiero que otros aprendan a usar el suyo. Se mudó a un departamento pequeño frente al río. Allí los días eran simples: en café, lecturas, caminatas, silencio. Aprendió a cocinar para una sola persona, a dormir con la ventana abierta, a no esperar mensajes. En una tarde de lluvia, abrió el cuaderno de su padre. Las últimas páginas estaban en blanco. Escribió una sola línea: el poder no deja herederos, deja advertencias. Encerró el cuaderno y lo guardó en una caja junto a la libreta de Emiliano. Por primera vez sintió que ambos hombres, en su contradicción, le habían dado lo mismo a una historia que contar. La ciudad, después la prensa, se cansó. El país encontró nuevos escándalos, nuevos villanos. El rostro de Valeria desapareció de las portadas. Solo algunos recordaban su voz en programas antiguos, cuando hablaba de ética y verdad. Una tarde, al pasar frente a una librería, vio un cartel en conferencia: el legado periodístico de Ernesto Cortés. Invitada especial Ancín con Vargas, entró sin planearlo. En el auditorio, un joven periodista hablaba con pasión sobre la integridad perdida en el oficio. Mostró fragmentos de artículos de su padre, y uno firmado por ella bajo seudónimo. Este texto, dijo el joven, nos recuerda que la verdad siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Valeria sonrió, sentada al fondo, invisible. No necesitaba más reconocimiento que ese eco anónimo. Las ruinas del amor esa noche. Volvió al río. La corriente arrastraba luces y basura, como la vida misma. Pensó en Emiliano, no con odio, ni perdón, sino con una melancolía limpia. Tal vez el amor fue su última forma de confesar, pensó, y mi silencio, la mía. Sacó del bolsillo un pedazo del vestido de novia que había guardado, el borde con la mancha roja. Lo dejó caer al agua. Flotó un momento, luego desapareció bajo las ondas, como una verdad que ya no necesitaba testigos. La brisa levantó su cabello. La ciudad brillaba detrás, indiferente, y en su reflejo por primera vez no vio culpa ni pasado, solo una mujer completa. Las ruinas del poder, escribiría más tarde Elena Valverde, son los cimientos donde algunas mujeres aprenden a reconstruirse. El anonimato tiene un sabor dulce, en el del pan caliente recién comprado, el de una voz que nadie reconoce en la calle, el de la libertad sin testigos. Así comenzó la segunda vida de Valeria Cortés. O melhor dizendo, de Clara Ribas a la desaparición. Valeria desapareció en silencio, sin notas de despedida, sin rastros. Legalmente seguia existindo, mas o nome Valeria se convertiu em eco. Mudou-se para uma pequena cidade costeira, a 6 horas da capital, lugar onde o mar não julga e o vento não faz perguntas. Arrendou una casita blanca de persianas azules, frente a un acantilado. Los vecinos la conocían apenas como la maestra Clara, la mujer que daba clases de literatura a los hijos de pescadores. En el aula hablaba de García Márquez, de Clarice Lispector, de cómo el silencio en una frase puede significar más que las palabras. Los niños lá escuchaban con atención, sin saber que aquella voz había narrado el fin de un imperio. Por primera vez, no tenía escoltas, ni horarios, ni entrevistas. Solo un cuaderno nuevo y un cielo que cambiaba de humor como ella. Las rutinas del alma Clara aprendió a disfrutar la rutina como quien aprende a respirar sin miedo. Despertaba antes del sol, hacía café, y salía a caminar descalza por la arena. El agua fría le recordaba que seguía viva, que su cuerpo aún pertenecía al mundo. En el mercado, saludaba a los pescadores, que la trataban con respeto tímido. Compraba pan, tomates, a veces flores secas. Le gustaba el olor de la sal mezclado con harina. En las tardes, leía en voz alta para los niños del barrio, historias sobre la verdad, pero disfrazadas de cuentos.
cuando caía la noche, escribía en su cuaderno: ser invisible no es desaparecer, es existir en paz. Sin testigos que te nombren a los recuerdos en la marea, el pasado no la perseguía, pero tampoco la soltaba. A veces, mientras el mar rugía en la distancia, imaginaba a Emiliano sentado frente a la chimenea, el mismo fuego repitiendo su nombre. No con rencor, sino con esa compasión que solo llega cuando ya no duele. Una tarde encontró un reloj oxidado entre las rocas. Se detuvo a mirarlo. Las manecillas estaban quietas en las 9, la hora del disparo. Sonrió. Sin miedo, Anne lo lanzó de nuevo al agua. El tiempo no vuelve, pero aprende, escribió esa noche. El eco del disparo, alguna vez insoportable, ahora se confundía con el sonido de las olas. Ya no era amenaza, era parte del paisaje. El visitante un día, al salir de la escuela, vio un hombre esperándola en la puerta. Era Rafael Burgos, más envejecido, más sereno. Sabía que la encontraría aquí, dijo, sin sorpresa. Ella lo invitó a pasar. Tomaron café frente al mar. El caso se cerró, explicó él. El país encontró nuevos monstruos. Siempre los habrá, pero su nombre está limpio. El nombre ya no me pertenece. Burgos la observó, como quien reconoce a alguien por fin en paz. ¿Y ahora? Ahora enseño a los niños a no tener miedo de preguntar. Él asintió, sonriendo. Antis Dewhurst le dejó un sobre. De parte de Camila, Anne publicó el libro. Clara lo abrió después, cuando la casa volvió al silencio. El título decía: En el eco del disparo. Historia de una mujer que eligió la verdad en el prólogo. Esta historia no es de muerte, sino de renacimiento, porque la verdad, aunque destruya, también siembra. Anne Clara cerró el libro. No lloró, solo sintió que por primera vez su historia ya no le pertenecía. Y eso era libertad. El jardín nuevo plantó un pequeño jardín detrás de la casa. Rosas, jazmines, lavanda, cada flor llevaba un nombre que solo ella conocía. Una se llamaba Ernesto, otra Emiliano, otra simplemente silencio. Los niños del barrio venían a ayudarla. Uno de ellos le preguntó: ¿por qué las flores crecen más rápido en su jardín, maestra? Ella sonrió: porque aquí no hay mentiras en la tierra. El niño no entendió, pero rió. Clara también. Era una risa leve, transparente, la misma que había olvidado en alguna esquina del pasado. El espejo. Una noche, mientras la tormenta golpeaba las ventanas, Clara se miró al espejo. El reflejo devolvía una mujer de cabello suelto, mirada calma, sin adornos. Nada en su rostro recordaba a la esposa del magnate. Nada, excepto los ojos. En ellos seguía habitando una historia, pero ya sin miedo. Los reflejos no mienten, pensó. Solo te devuelven lo que estás dispuesta a ver. Anne apagó la lámpara. El sonido del mar entró por la ventana abierta. El aire olía a tierra húmeda, a renacimiento. Epílogo del renacer al amanecer. El sol se filtró por las cortinas. Los niños esperaban en la puerta para otra lección. Clara salió con una sonrisa y una libreta bajo el brazo. Hoy hablaremos de los secretos, anunció. ¿De los secretos malos?, preguntó uno. No, de los que guardan belleza. ¿Y cómo se sabe cuáles son? Porque los otros, los que pesan, terminan cayendo al mar. El viento movió su cabello. Detrás de ella, el mar golpeaba los acantilados como si aplaudiera su nueva vida. La historia de Valeria Cortés había terminado. La de Clara Rivas recién comenzaba. A veces, para salvarte, escribiría Elena Valverde, no necesitas gritar, solo cambiar de nombre, sembrar un jardín y dejar que el mar hable por ti. Hay verdades que no se revelan con palabras, sino con la forma en que una mujer vuelve a mirar el mundo después de haberlo perdido todo. Anne, el tiempo había suavizado la memoria de los nombres. Valeria Courts era un rumor lejano, una sombra archivada en el eco de un titular. Clara Rivas, en cambio, era una presencia viva, la mujer que enseñaba a los niños a leer el mar. Cada mañana, antes de abrir la escuela, Clara limpiaba el espejo ovalado que colgaba en su sala. El marco era de hierro, corroído por la sal del aire. A veces, mientras pasaba el paño, veía un segundo rostro reflejado detrás del suyo, el de una mujer más joven, más triste, que la observaba sin reproche.
Sabía quién era Anne y sonreía con ternura. No te perdoné, pensaba, pero te entiendo. Tu error fue amar al fuego creyendo que te daría luz en el reflejo desaparecía con la primera brisa del día. Las cartas no enviadas sobre la mesa de madera, Clara guardaba una caja con cartas que nunca mandó. Una para su padre, otra para Emiliano, una más para sí misma. No tenían fecha ni firma, solo verdades escritas a mano en tinta azul padre. Ya no te busco en los culpables en Emiliano. Aún escucho tu voz cuando el mar está tranquilo. Valeria, gracias por morir para que yo pudiera vivir Ana. A veces las releía con un té caliente y el sonido del viento golpeando las persianas. No lloraba. Había aprendido que el llanto no limpia, solo recuerda. El visitante inesperado un mediodía. Una joven periodista llegó a la escuela. Había leído el libro de Camila y quería conocer a la mujer detrás del silencio. Clara negó con una sonrisa. Debe estar confundida. Yo solo enseño literatura. La muchacha insistió. En su manera de hablar, hay algo, como si hubiera vivido 1000 vidas. Clara la miró, divertida. Tal vez las leí. La joven se fue agradecida, sin sospechar que la historia que buscaba estaba frente a ella, vestida de blanco, con olor a sal y tiza. Clara la observó alejarse y pensó que quizás era mejor así. Las verdades más puras se parecen al viento. Solo existen cuando no se intentan atrapar. El último reflejo esa noche, el mar estaba quieto, casi mudo. Clara salió al acantilado con su cuaderno. El cielo, encendido de estrellas, parecía un espejo invertido. Escribió a veces, me pregunto qué queda de una mujer después de atravesar el fuego. No quedan cenizas. Queda una forma distinta de amar, sin promesas, sin testigos. Sin miedo, cerró el cuaderno. El viento levantó su cabello, y por un instante creyó escuchar una voz, la de Elena Valverde, o tal vez la suya, murmurando: la verdad es un espejo que nunca se rompe, solo cambia de manos. Miró su reflejo en el vidrio oscuro del mar. Por primera vez, no vio culpa ni pérdida, solo la certeza de que el silencio también puede ser una forma de amor. He contado la historia de Valeria Cortés como quien acaricia una cicatriz con delicadeza, sin intentar borrarla. Su caída no fue castigo, sino camino. Su silencio no fue derrota, sino lenguaje y su renacer. La prueba de que el alma, cuando aprende, deja de pedir justicia y empieza a sembrar belleza. Si alguna vez te miras al espejo y no reconoces lo que ves, recuerda a Valeria. Recuerda que, detrás de cada reflejo, hay una mujer que sobrevivió a su propio incendio. El mar respondió con un murmullo bajo. Clara cerró los ojos. El viento sopló desde el sur, llevando con él el último eco de un nombre que ya no le pertenecía. Cuando abrió los ojos, el espejo de la noche solo reflejaba luz. Y por fin, la verdad era silencio.